gusto estar con ustedes un domingo más y abrir juntos la palabra del Señor. Quiero hacerte una pregunta y una serie de preguntas, y quiero que contestes honestamente. No me las contestes a mí, contéstaselas a Dios. ¿Eres cristiano? ¿Verdaderamente eres cristiano? ¿Cómo sabes que lo eres? ¿Alguna vez te han juzgado, criticado, rechazado por ser cristiano? ¿Han cuestionado tu fe? ¿Cómo defiendes tu fe? Te invito a que vayas a la epístola a los Gálatas, capítulo 1, versículos 11 al 24. Gálatas 1, 11 al 24. Dice la palabra del Señor: Pues quiero que sepan, hermanos, que el evangelio que fue anunciado por mí no es según el hombre, pues ni lo recibí de hombre ni me fue enseñado, sino que lo recibí por medio de una revelación de Jesucristo. Porque ustedes han oído acerca de mi antigua manera de vivir en el judaísmo, de cuán desmedidamente perseguía yo a la iglesia de Dios y trataba de destruirla. Yo aventajaba en el judaísmo a muchos de mis compatriotas contemporáneos, mostrando mucho más celo por las tradiciones de mis antepasados. Pero cuando Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, tuvo a bien revelar a su Hijo en mí, para que yo le anunciara entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y regresé otra vez a Damasco. Entonces, 3 años después, subí a Jerusalén para conocer a Pedro y estuve con él 15 días, pero no vi a ningún otro de los apóstoles sino a Jacobo, el hermano del Señor. En lo que les escribo, les aseguro delante de Dios que no miento. Y después fui a las regiones de Siria y Cilicia, pero todavía no era conocido en persona en las iglesias de Judea que eran en Cristo. Ellos solo oían decir: el que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en un tiempo quería destruir, y glorificaban a Dios por causa de mí. Oremos. Señor Dios bendito, alabamos y bendecimos tu santo nombre y te damos gracias por tu palabra. Tu palabra es poderosa. Tu palabra creó lo visible y lo invisible. Tu palabra es tu autoridad. Y tu palabra, Señor, es la que transforma corazones, la que transforma vidas, la que perdona pecados, la que edifica, la que santifica. Hoy queremos que nos santifiques a través de tu palabra. Danos un correcto entendimiento de ella, una correcta interpretación de ella, pero sobre todo una correcta aplicación de tu palabra a nuestras vidas. Y que por tu palabra seamos transformados, edificados y santificados para gloria de tu nombre. Es en Cristo que te lo pedimos, Padre. Amén. Pablo ha dejado en claro en los versículos anteriores que no hay otro evangelio, que hay un solo evangelio. Y como lo vimos la semana pasada, hay un solo evangelio porque hay un solo Salvador. Solo Jesucristo salva. No hay otro evangelio. Por ello, Pablo afirmó con autoridad apostólica que quien predica un evangelio diferente es anatema. Tanto el mensajero como el mensaje adulterado, alterado, transformado, cambiado, son malditos. Esa es la responsabilidad que tiene el creyente de respetar la palabra de Dios, de conocerla, de someterse a ella, de vivirla y de proclamarla sin alterarla. El contexto de la carta nos muestra que los judaizantes acusaban a Pablo de no ser un discípulo de Cristo por no ser uno de los apóstoles que Cristo llamó personalmente. Y por lo tanto,
atacaban al evangelio que Pablo predicaba y decían que este no era divino, sino que era de hombre. Pablo es atacado en su ministerio y en su predicación. Pero Pablo ahora va a presentar la defensa de su ministerio y del evangelio de Dios a través de exponer con nitidez y veracidad su testimonio. Y aquí en Gálatas 1, del 11 al 24, estudiaremos 4 evidencias del poder transformador del evangelio que confrontan nuestra manera de vivirlo. 4 evidencias del poder transformador del evangelio que confrontan nuestra manera de vivirlo. Como creyentes afirmamos que el evangelio es poder de Dios para salvación. ¿Pero verdaderamente lo vivimos? Una cosa es conocer y otra cosa es vivir el evangelio. La primera evidencia es atender a la fuente del evangelio. La fuente del poder del evangelio es Cristo. Dice el versículo 11, pues quiero que sepan, hermanos, que el evangelio que fue anunciado por mí no es según el hombre, pues ni lo recibí de hombre, ni me fue enseñado, sino que lo recibí por medio de una revelación de Jesucristo. Pablo se dirige a su audiencia original de una forma amorosa y le expone el deseo de su corazón. Quiero que sepan, que no ignoren, hermanos, que el evangelio que fue anunciado por mí, Él se lo anunció a la iglesia y por eso se estableció la iglesia a través del evangelio de Cristo. Y Pablo dice, el que yo les prediqué, en el griego es un juego de palabras. El evangelio, evangelión, que fue evangelizo por mí, que fue pronunciado por mí, no es según el hombre, no es idea de hombre, no es consejo de hombre, no es tratado de hombre. Y Pablo afirma, pues ni lo recibí de hombre, ni me fue enseñado por hombre alguno. Con eso estaba atacando o contradiciendo los ataques de los judaizantes. Lo que está Pablo afirmando aquí es, voy a ser perfectamente claro, el evangelio que yo predico no es humano, en naturaleza, ni en origen, ni en autoridad. No lo inventé, ni lo modifiqué, y tampoco ningún otro hombre lo hizo. Él ya ha establecido que si se predica otro evangelio, es anatema. Y él ya ha establecido que si él agradara a los hombres, no sería servidor de Cristo. Y él no puede agradar a Dios y a los hombres. O agradas a Dios o agradas a los hombres. Pero no podemos agradar a los dos al mismo tiempo. Y Pablo muestra un contraste, sino que lo recibí por medio de una revelación de Jesucristo. Este evangelio que yo predico me fue dado por medio de una revelación de Jesucristo. El mensaje de Pablo fue una revelación de Dios directamente de Cristo. Y podemos ver cómo fue la conversión de Pablo. Vea el libro de Hechos, capítulo 9. Vamos a ver los primeros 9 versos. Hechos 9, del 1 al 9. Desde el capítulo 7 se nos manifiesta el martirio de Esteban. ¿Recuerdas quién era Esteban? Uno de los 7 hombres que fueron escogidos por la iglesia para tender las mesas en la controversia que hubo con las viudas de los griegos y los hebreos, de los judíos griegos y hebreos. Esteban era, por decirlo así, un diácono. Y Esteban predicaba la palabra de Dios porque era lleno del Espíritu. Pero Esteban fue un mártir del Evangelio y murió apedreado. Y se nos dice que Saúl estaba de acuerdo con esa muerte. Ahora, en el capítulo 9, leemos, Saulo, respirando
transpirando, o sea, su adrenalina estaba todavía en amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Tenía un odio marcado hacia los discípulos del Señor, de la naciente iglesia. Fue al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, es decir, ya no solo en Jerusalén quería perseguir a los cristianos, ahora fuera de Jerusalén, para que si encontraba algunos que pertenecieran al camino, así era como se identificaba al principio a los cristianos, el camino, tanto hombres como mujeres, los pudiera llevar atados a Jerusalén, como presos, como delincuentes. Y mientras viajaba, al acercarse a Damasco, de repente resplandeció a su alrededor una luz del cielo. Al caer a tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, preguntó Saulo. El Señor respondió: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. En la versión Reina Valera dice: Señor, ¿qué quieres que yo haga? En los mejores manuscritos no aparece esa expresión, pero la tomamos como inspirada por el Espíritu Santo, sí, en virtud de que algún comentarista la habrá agregado, y ya después en la transmisión de la palabra se incluyó aquí. ¿Qué quieres que yo haga? Muestra una sumisión a la autoridad de Cristo. Levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Los hombres que iban con él se detuvieron atónitos, oyendo la voz, pero sin ver a nadie. Saulo se levantó del suelo, y aunque sus ojos estaban abiertos, no veía nada, y llevándolo por la mano lo trajeron a Damasco. Estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Este es el encuentro maravilloso de Cristo con Pablo, un pecador, un asesino, un perseguidor de Cristo, un perseguidor de los cristianos. Jesús le pregunta: ¿por qué me persigues? Esta es una pregunta que confronta el corazón de Saulo, que muestra su pecado. ¿Por qué no crees en mí, Pablo? ¿Por qué me persigues? ¿Por qué luchas contra mí? ¿Por qué quieres hacer tu voluntad? Ante los ojos de Pablo, en el corazón de Pablo, lo que él hacía era justo, era correcto, y por eso tenía ese espíritu, como dice el versículo 1, respirando todavía amenazas. Tenía la adrenalina, la intención, la fuerza de perseguir a los cristianos. ¿Por qué? ¿Por qué me odias?, podría decir Jesús. Y Pablo le dice: ¿quién eres, Señor? En el original, Curios reconoce la autoridad de quien le está hablando, porque por el resplandor de la luz del cielo que hizo caer a Saulo a tierra, la santidad de Dios manifiesta. Y el pecador se derrumba ante la santidad de Dios. Pablo sabía que se trataba de Dios, lo que confirmó con la respuesta de Cristo: yo soy Cristo. Yo soy Yeshua. Tú eres judío, Pablo, tú sabes lo que significa Yeshua, el que salva. Yo soy el Salvador. Yo soy el que las profecías hablaban de mí. Yo soy el que murió en la cruz y resucitó al tercer día y está sentado a la diestra del Padre. Yo soy el Salvador, a quien tú persigues. La palabra perseguir en su original griego tiene la implicación de oprimir y acosar de manera sistemática, lo que manifiesta que la conducta de Pablo era permanentemente en contra de Cristo.
al perseguir a los cristianos de la naciente iglesia. Y tenemos que entender que todo aquel que critica, juzga a un cristiano, critica y juzga a Cristo. Pablo estaba convencido de que lo que hacía era justo y correcto. Estaba de acuerdo con su personal teología al enfatizar las obras de la ley, despreciando la gracia de Cristo. Pero Cristo no le reprochó lo que hacía. Lo confrontó amablemente. Cristo no expuso su sacrificio. Cristo le dijo, ¿por qué me persigues? Simples palabras. ¿Por qué no crees en mí? ¿Por qué no me amas? ¿Por qué no te sometes a mí? El mundo tiene una idea de Dios. Tú le preguntas a cualquier persona de Dios y automáticamente te va a decir que es el Todopoderoso, que es el todo en su vida. Pero ¿por qué no crees en mí? ¿Por qué no me obedeces? ¿Por qué te formas otros dioses? Y eso es lo que le estaba cuestionando Cristo a Pablo. Pero no hubo reproche, hubo una confrontación con su pecado. Porque es necesaria la convicción de pecado para que haya un arrepentimiento genuino y un nuevo nacimiento. Si no hay una aceptación de pecado, no hay por qué pedirle a Dios que perdone el pecado. Y lo que está haciendo Cristo es confrontando a Pablo con su pecado. Y en esto muestra Cristo su amor, su misericordia, su santidad. Cristo confrontó a Pablo con su pecado. Cristo amó, perdonó y transformó a Pablo, a quien lo perseguía, al enemigo que quería acabar con él, y lo transformó. Y Pablo, amado, perdonado y transformado, obedeció. La resistencia de Saulo quedó aplastada. El legalismo de Pablo quedó hecho añicos, porque Dios había perdonado su pecado, porque Dios había borrado su deuda, porque Dios había mostrado misericordia, amor, y porque Dios había puesto en Pablo la fe necesaria para creer en Cristo como su Señor, su Salvador, y someterse a Él. Hermanos, esta es una conversión milagrosa. Un hombre que era un erudito en la ley, había aprendido a los pies del mejor maestro de los judíos en esa era, Gamaliel. Un hombre que perseguía a los cristianos. Quería destruir a Cristo. Eso significaba que no creía en Cristo como el Señor y el Salvador. Eso significaba que era el enemigo. Pero cuando el amor de Cristo lo confrontó, no hubo objeción, no hubo excusa, hubo humildad, hubo reconocimiento, hubo temor. Y Pablo fue perdonado y transformado por la gracia del Evangelio. Hoy nos sorprendemos de muchas cosas menos de la salvación y del perdón de los pecados. Eso para nosotros es algo normal y automático. Tan automático que vivimos automáticamente un cristianismo. Pero no entendemos el poder transformador de la gracia de Dios. No entendemos que Pablo estaba muerto espiritualmente y que en ese momento, por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios, por el perdón de Dios, recibió vida espiritual. No entendemos que fue cambiado el corazón de piedra de un legalista soberbio y orgulloso por un corazón de carne. Eso es la maravilla del Evangelio y del poder de Dios. Esta milagrosa conversión, sin participación del hombre, es un ejemplo de la magnitud
y el poder de la gracia salvadora y soberana de Dios. Y Pablo lo entendió. Cuando le escribió a Timoteo, vea 1 Timoteo 1, versículos 13 al 17. Habiendo yo, 1 Timoteo 1, 13 al 17, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Pablo está reconociendo lo que era. Pablo está dando su testimonio. Pero el testimonio está enfocado en lo que hizo Dios, no en lo que hizo Pablo. El testimonio exalta a Dios, no exalta a Pablo. Y vemos el segundo punto, el poder del Evangelio, la vida nueva, la transformación. Versículo 13, porque ustedes han oído acerca de mi antigua manera de vivir en el judaísmo, de cuán desmedidamente perseguía yo a la iglesia de Dios y trataba de destruirla. Le está diciendo a su audiencia original, ustedes no ignoran lo que yo era. Yo era un perseguidor de la iglesia. Pablo expresa que su vida anterior, ¿anterior a qué? Anterior al encuentro con Cristo. Anterior significa a la vida sin Cristo, sin Dios. Yo vivía en el judaísmo y perseguía desmedidamente a la iglesia de Dios y trataba de destruirla. Pablo era un acérrimo enemigo de Dios. Ustedes saben que yo hacía eso. Versículo 14. Yo aventajaba en el judaísmo a muchos de mis compatriotas contemporáneos, mostrando mucho más celo por las tradiciones de mis antepasados. Pablo sabía que él tenía un alto rango en el judaísmo. Así lo expresó a los filipenses. Vea la epístola a los Filipenses capítulo 3, versículos 4 al 6. Filipenses 3, 4 al 6. Habla Pablo, aunque yo mismo podía confiar también en la carne. Si alguno otro cree tener motivo para confiar en la carne, yo mucho más. Circuncidado a los 8 días de nacer, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia de la ley, hallado irreprensible. Él llenaba todas las exigencias de la ley. Y Pablo lo sabía. Y ahí mismo agrega en Filipenses que todo eso que podía enorgullecerlo lo tenía por estiércol con tal de conocer a Cristo, servir a Cristo, proclamar a Cristo. Hendriksen, un comentarista, expresa con acierto: esta religión judía, el judaísmo al que Pablo ha referido en el versículo 14, de la que habla, no era la revelación del Antiguo Testamento, cuyas líneas históricas, tipológicas, psicológicas y proféticas convergen en Belén, el Calvario y el Monte de los Olivos. No, la religión judía en la que Pablo había estado abriéndose paso era aquella que sepultaba la santa ley de Dios bajo el peso de las tradiciones humanas, las que Pablo llama las tradiciones de mis padres, la halakha, o cuerpo entero de la ley oral judía, que suplementaba la ley escrita. O sea, ni siquiera era la revelación de Dios la que Pablo conocía a conciencia, sino las tradiciones de los
sabios judíos que habían suplantado la palabra de Dios por tradiciones de hombres. En eso aventajaba Pablo, esa era su religión. Las tradiciones de hombres, los ritos de hombres, ni siquiera la palabra de Dios. Es por eso que Pablo afirma aquí en el versículo 14, mostrando más celo por las tradiciones de mis antepasados, no por Dios, no por su revelación, sino por las tradiciones. Pablo era un hombre religioso, porque la religión es inventada por los hombres. Los hombres quieren llegar a Dios de acuerdo a como el hombre cree, piensa, quiere. Porque el hombre no ha entendido que Dios es el que busca al hombre y no el hombre el que busca a Dios. Romanos 3, no hay justo ni aun uno, no hay quien busque a Dios. Y por eso se crean tradiciones. Y por eso se crean religiones que nada tienen que ver con el verdadero evangelio. Versículo 15, pero cuando Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, Pablo establece que fue Dios el que lo llamó. Él no buscó a Dios, él iba a perseguir a Dios, pero Dios mostró su gracia y misericordia buscando a Pablo. Y dice Pablo, me apartó, me separó de lo que yo hacía, me separó de mi estilo de vida, me separó de mi religión, me separó de mis tradiciones. ¿Desde cuándo, Pablo? Desde el vientre de mi madre. ¿Por qué, Pablo? ¿Porque Dios sabía que ibas a ser un excelente orador? No, por su gracia, Pablo, por su gracia. En la Reina Valera aparece la palabra, la expresión, agradó a Dios. Pero cuando agradó a Dios, me apartó del vientre de mi madre. En el original griego, esa palabra puede traducirse, es eudokeo, puede traducirse como cuando tuvo a bien Dios, cuando decidió Dios, cuando le plació a Dios. ¿Y qué nos muestra esto? Que en el plan eterno y perfecto de Dios hay un día que Dios determina para salvar al pecador. No, no es cuando el hombre quiere, es cuando Dios ha determinado. Todos los genuinos creyentes vivimos un tiempo como pecadores. Todos los genuinos creyentes tal vez rechazamos más de una vez el evangelio de la gracia del Señor. Nos negamos, no, y seguíamos las tradiciones de hombre, religiones, actos religiosos, o éramos libres pensadores, ¿sí? O creíamos que teníamos una relación con Dios. No, yo no necesito la Biblia, yo no necesito a Cristo, yo tengo una relación con Dios a mi manera. Pero hubo un día que Dios determinó. Y esta es la doctrina de la predestinación, la elección soberana de Dios. Y esta doctrina que es tan mal entendida y tan atacada porque no se entiende, está expresada en toda la Biblia. Podemos ver en Génesis 6 que en medio de un mundo lleno de maldad, Noé halló gracia delante de Dios. Dios llamó a Noé. Dios justificó a Noé. Dios escogió a Noé para preservar a la humanidad y que pudiera cumplirse el plan eterno de salvación determinado por Dios desde antes de la fundación del mundo. Y después podemos ver que Dios escogió a Abraham, y escogió a Jacob por encima de Saúl, y escogió a Moisés, y escogió a David, y escogió a Salomón, y escogió a los discípulos de Cristo, y te escogió a ti, me escogió a mí. ¿Por qué? Por su pura gracia. No porque hayamos hecho nada. Pero el problema es que la falta de entendimiento de esta elección soberana de Dios lleva al hombre a calificar a Dios como injusto. Que Dios es injusto. Vea Romanos 9, versículos 14 al 16. Si tú has pensado
O si has escuchado que alguien te dice, yo no creo en la Biblia, yo no creo en Cristo porque Dios es injusto, porque escoge a unos para esto y a otros para aquello. No, 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 ese es un Dios malo. Bueno, Pablo lo cuestiona de esta manera, Romanos 9, 14 al 16. ¿Qué diremos entonces? ¿Que hay injusticia en Dios? Pablo ha hablado en los versículos anteriores de que en el vientre hay dos seres humanos, Jacob y Esaú, y no han nacido y no han hecho nada, pero Dios ha elegido a Jacob por encima de Esaú. Y por eso Pablo cuestiona, ¿hay injusticia en Dios? De ningún modo, de ninguna manera. Esta es la negación más enfática que hay en el griego y es usada por Pablo varias veces en Romanos. De ninguna manera. Dice él, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. ¿Por eso seguiremos pecando? De ninguna manera. Es una negación enfática, nunca jamás. Entonces nunca jamás Dios es injusto. Porque él dice a Moisés, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y tendré compasión del que yo tenga compasión. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Pablo fue escogido por Dios antes de la fundación del mundo. Dios permitió que Pablo lo persiguiera y matara a cristianos. Pero hubo un día que Dios determinó encontrarse con Pablo para salvar a Pablo. Y dice Pablo, regresando a Gálatas, que Dios tuvo a bien revelar a su Hijo en él. La palabra revelar significa quitar el velo de algo que está oculto. Para Pablo, Cristo estaba oculto y por eso lo perseguía. Pablo tenía un velo en su entendimiento, tenía religión, tenía conocimiento, tenía poder, tenía autoridad, pero todo eso estaba bajo un velo de tradiciones humanas religiosas. Pero dice, tuvo a bien revelar a su Hijo en mí. El velo que es quitado para conocer a Cristo. Y Pablo habla de eso con relación a los judíos, escribiendo a los Corintios en su segunda carta, capítulo 3, versículos 14 al 16, señala, segunda de Corintios 3, 14 al 16. Pero el entendimiento de ellos, los judíos, se endureció, porque hasta el día de hoy, en la lectura del antiguo pacto, el mismo velo permanece sin alzarse, pues solo en Cristo es quitado. Y hasta el día de hoy, cada vez que se lee a Moisés, un velo está puesto sobre sus corazones. Pero cuando alguien se vuelve al Señor, el velo es quitado. ¿Y no es cierto que eso pasó con nosotros? Éramos idólatras. Adorábamos santos, de madera, de piedra. Hacíamos ritos religiosos para ganar la salvación. Nuestro entendimiento tenía un velo. Pero un día a Dios le plació llamarnos, confrontarnos con nuestro pecado, quitar el velo y revelarse como el Señor y el Salvador de nuestra vida. Regresando a Gálatas, ve el versículo 12 de Gálatas. ¿Qué dijo Pablo aquí? Lo acabamos de leer. Pues hablando del Evangelio, pues ni lo recibí de hombre ni me fue enseñado, sino que lo recibí por medio de una revelación de Jesucristo. ¿Qué está diciendo Pablo? Jesús se reveló a Pablo. ¿Con qué propósito? Con el propósito de que Pablo revelara a Cristo con su vida. Con el propósito de que Pablo revelara a Cristo. Antes de que Pablo fuera cristiano, el énfasis estaba en lo que él era y hacía. Yo perseguía, yo aventajaba, yo era mucho más celoso. Pero la transformación de la gracia de Dios se muestra cuando Pablo dice, Dios me apartó, Dios me llamó, Dios reveló su Hijo en mí. Ya no importo yo, ahora es Cristo
es Dios quien recibe la honra. Dios quiere hacer más que revelarnos a Jesús. Dios transforma corazones pecadores, los santifica para que esos corazones revelen a Cristo. Y llegamos al tercer punto. La evidencia del poder del Evangelio. ¿Cuál es? La obediencia. No hay otra. Ya vimos que la fuente de poder del Evangelio es Cristo, ya vimos que el poder del Evangelio es esa vida nueva, y ahora, ¿cuál es la evidencia de esa vida nueva? ¿Por qué decimos que somos cristianos? ¿Por qué decimos que tenemos vida nueva? Que Cristo ha perdonado nuestros pecados, que hemos sido transformados. ¿Cuál es la evidencia de ese poder transformador del Evangelio? Es una sola, la obediencia a Cristo. No es el conocimiento intelectual. Tristemente hoy, con el boom de los seminarios, y no tengo nada contra los seminarios teológicos, pero hoy queremos entrar al seminario porque quiero saber más de Cristo. ¿Y para qué quieres saber más de Cristo? ¿Para qué? Es que quiero enseñar la palabra de Dios. Motivo equivocado. Si no quieres aprender para obedecer, tu motivo es equivocado. Si vienes a escuchar la palabra de Dios con una intención que no sea el volverte obediente a esa santa palabra, tu motivo es equivocado para escuchar la palabra de Dios. Dice Pablo, para que yo lo anunciare entre los gentiles. Lucas, el autor del libro de Hechos, muestra que ese fue el motivo de Dios en la conversión de Pablo. Vea Hechos 9, versículos 10 al 19. Hechos 9, versículos 10 al 19. Recordemos, Pablo ha sido convertido, Pablo está cegado, no puede ver, ha pasado 3 días en Damasco sin beber, sin comer, y nos dice Lucas, había en Damasco cierto discípulo llamado Ananías, y el Señor le dijo en una visión, Ananías, aquí estoy, Señor. Contestó él. El Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y pregunta en la casa de Judas por un hombre de Tarso llamado Saulo, porque él está orando y ha visto en una visión a un hombre llamado Ananías que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Pero Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuánto mal ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Pero el Señor le dijo, ve, porque él es mi instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y de los israelitas, porque yo le mostraré cuánto debe padecer por mi nombre. Ananías fue y entró en la casa, y después de poner las manos sobre él dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al instante cayeron de sus ojos como unas escamas y recobró la vista. Y se levantó y fue bautizado. Tomó alimentos y cobró fuerzas, y por varios días estuvo con los discípulos que estaban en Damasco. Aquí la palabra discípulo implica a los seguidores de Cristo, no está hablando de los apóstoles. Pero en este pasaje podemos ver la elección divina. Es mi instrumento escogido. Pablo es mi instrumento escogido, yo lo escogí. Y todo genuino creyente es un instrumento escogido por Dios. Jesús le dijo a sus discípulos, ustedes no me escogieron a mí, yo los escogí a ustedes. Dios ha escogido a sus santos. ¿Para qué? Para ser instrumentos. ¿Qué es un instrumento? Es un objeto que tiene un uso, una utilidad.
nosotros somos muy creativos los mexicanos. Si tú no tienes un desarmador, agarras el cuchillo de la cocina y le tuerces. Dios no es así. Dios no es así. Dios escoge sus instrumentos. ¿Cuál es el propósito de esa elección divina? Lo dice el texto. Llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y de los israelitas. O sea, ¿Pablo no fue salvo para pasarla bien? ¿Pablo no fue salvo para tener una vida tranquila y pare de sufrir? No. Pablo fue salvo para cumplir los propósitos de Dios. ¿Tú crees que tú fuiste salvo para que Dios cumpla tus propósitos? Eso es un falso evangelio. Dios escoge a sus santos para que sus santos cumplan los propósitos de Dios. Hermanos, tenemos que reflexionar y entender el valor de la salvación. No solo es que nuestra deuda ha sido cancelada, no solo es que Dios nos ha evitado el sufrimiento en el infierno, es que nos ha dado el privilegio de participar en el plan eterno de salvación. Y Él quiere usar nuestras vidas para cumplir sus propósitos y que su evangelio sea conocido y que Él sea honrado y glorificado. Nos sentimos ignorados por el mundo. Ay, vas a una fiesta, ¿te acuerdas cuando eras adolescente y estabas ahí sentada y venía el muchacho más guapo de la secundaria y tú querías que te sacara a bailar y hasta te perfumabas y todo, y si él pasaba y no te veía, te sentías mal? ¿Sí? Y por eso el mundo quiere ser reconocido. El mundo quiere hacer cosas para ser reconocido. Ustedes vean las empresas. Ahí está el letrero, sí, el empleado del mes, ¿no? Y ahí sale el sol. Sí, sí. Quiere ser reconocido. Sí. Vas a los sanitarios y aquí estuve yo. Quiere ser reconocido. Pero despreciamos el reconocimiento de Dios. Señor, yo no quiero hacer tu voluntad. Yo quiero que tú hagas la mía. Porque tú eres poderoso. No, la salvación no es para que Dios cumpla nuestros propósitos, es para que nosotros cumplamos los propósitos de Dios. El costo, yo le mostraré cuánto debe padecer por mi nombre, cuánto debe padecer por estar unido a mí, cuánto debe padecer por ser reconocido como un cristiano, cuánto debe padecer. ¿Te dijeron eso cuando te compartieron el evangelio? No, ¿verdad? ¿Por qué no sabemos compartir el evangelio? Porque el llamado a la salvación, el llamado a la santidad es un llamado a padecer por causa de Cristo. Porque a vosotros se os ha concedido el creer en Él, pero también en padecer por Él. Clarito el evangelio. Pablo creció odiando a los gentiles. Como fariseo de fariseos los consideraba como perros, gente inmunda, indeseable. Pero Dios en su perfecta soberanía le encomendó el llevar el evangelio ¿a quién? A esos que no quería. Un comentarista dice que Dios tiene sentido del humor. Y dice Pablo, regresando a Gálatas, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo. ¿Qué está manifestando Pablo? Recibí el evangelio directamente de Cristo y no consulté con ningún ser humano. No entendí el evangelio porque fui con los apóstoles para que me enseñaran. No. No tuve encuentros con ellos, sino que fui a Arabia y regresé otra vez a Damasco. Pablo fue a Arabia. Se conoce como Arabia de los Nabateos, no se identifica la ubicación exacta, se desconoce el lugar donde estaba Pablo. Pero Pablo pasó ahí tiempo conociendo el evangelio. Dios lo estaba capacitando para cumplir el propósito divino.
Pero aún en Arabia, como lo señaló Pablo en 2 de Corintios 11:32, experimentó persecución del rey Aretas, quien guardaba la ciudad de los Damasenos para aprenderlo. Ya empezaba el sufrimiento. Ya empezaba el sufrimiento por ser discípulo de Cristo. En Hechos 9, les invito a que lean Hechos, el testimonio de Pablo. En Hechos 9, 23 al 25 se nos indica que la salida de Pablo de Damasco fue el resultado de que los judíos pusieron resistencia enérgica a su predicación y habían desarrollado un plan para matarle, y fue necesario que bajaran a Pablo en una canasta por el muro para salvar su vida. ¡Wow! Era mejor cuando perseguía a Cristo. Era mejor porque las autoridades religiosas me reconocían y me daban permiso de perseguir a los cristianos, y era yo reconocido y yo no sufría y me hacían caso y me obedecían. Y ahora que vengo a Cristo, puro sufrimiento, persecución, angustia. Pero en todo eso Pablo no dejó de predicar el Evangelio, no dejó de dar testimonio. Versículo 18, entonces 3 años después subí a Jerusalén para conocer a Pedro y estuve con él 15 días, pero no vi a ningún otro de los apóstoles sino a Jacob, el hermano del Señor. 3 años después de su conversión no había tenido encuentro con los discípulos. Pablo había estado a solas con el Señor, capacitándose, conociendo el Evangelio, predicando el Evangelio. Recuerda, el contexto es, no recibí el Evangelio de ningún hombre. Y fui nada más para conocer a Pedro. Y nada más. Y estuve con él 15 días. 15 días, ¿cuánto tiempo estuvo Cristo con sus discípulos enseñándoles el Evangelio? 3 años. ¿Tú crees que en 15 días Pedro le iba a enseñar el Evangelio? ¿Y que Pablo lo iba a aprender totalmente como lo expresa en sus epístolas? No. Y aquí dice, simplemente fui para conocerlo. Y después nada más vi a Jacobo, pero también tuve un conocimiento de quién era Jacobo, el medio hermano de Jesús. Jacobo es Santiago, el que escribió la epístola. Versículo 20, en lo que les escribo les aseguro delante de Dios que no miento. Hermanos, no el evangelio que aprendí me lo reveló Cristo directamente, no ningún hombre. Y pongo de testigo a Dios de lo que estoy diciendo. ¿Qué valor de Pablo? ¿Qué valor de Pablo? ¿Qué ejemplo de Pablo? ¿Podemos nosotros decir lo mismo? Pongo de testigo a Dios, esposa, que no miento. Pongo de testigo a Dios, hijos, que no miento. Papá, pongo de testigo a Dios que te estoy diciendo la verdad. Versículo 21, después fui a las regiones de Siria y Cilicia. 22, pero todavía no era conocido en persona en las iglesias de Judea que eran en Cristo. Pablo era un cristiano anónimo, no lo conocían. No se había dado a conocer. 23, ellos solo oían decir, el que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en un tiempo quería destruir. Lo único que sabían de Pablo era que se había convertido. Ese que antes perseguía a los cristianos, ese que consentía con las muertes de los cristianos, ahora predica la fe que antes no creía. Qué halago para el testimonio de Pablo. ¡Qué halago! No lo conocían, pero solo decían, este antes era así y ahora ya no lo es. ¿Pueden decir eso de nosotros, hermanos? Nuestros conocidos pueden decir, mira cómo ha cambiado. Les llamaba la atención el cambio en Pablo, les llamaba la atención el poder del Evangelio. Les llamaba la atención que el que consentía con matar a los que tenían fe en Cristo, ahora proclama la fe en Cristo como el único y suficiente Salvador. ¿Qué cambio? ¿Qué transformación? ¿Pueden decirles lo mismo de nosotros? Y llegamos al último punto. El propósito del Evangelio. La gloria de Dios. Versículo 24. Y glorificaban a Dios por causa
de mí. Esos que se sorprendían por lo que hoy soy, por lo que dejé de ser, por la forma en que Dios con su palabra, con su gracia, con su misericordia me cambió, lo único que podían decir era honrar y glorificar a Dios. Esta es una obra divina. Esta no es una obra del hombre. Esta es una obra de Dios. Solo Dios pudo cambiarlo. Solo Dios pudo transformarlo. Y glorificaban a Dios por el testimonio de Pablo. Hermanos, ¿nuestro testimonio honra y glorifica a Dios? Los que nos conocen, los que nos conocieron antes de Cristo y nos conocen hoy después de Cristo, ¿pueden decir que solo Dios pudo cambiarnos? Somos muy atacados. Es cristiano, ya le lavaron el cerebro. El fuego amigo. Has traicionado la religión de la familia, de tus abuelos, de tus padres. ¿Pero glorifican a Dios o no? Dios salva para ser honrado y glorificado por aquellos que son salvados por su gracia y misericordia. Y Pablo es un ejemplo. El testimonio de Pablo, su obediencia a la voluntad de Cristo, sus hechos provocaron que aquellos que no lo conocían y que solo oían hablar de su transformación, honraran y glorificaran a Dios. Honraran y glorificaran a Dios. Hermanos, hoy no honramos y glorificamos a Dios. Hoy honramos y glorificamos a los hombres. Y eso es muy triste. Eso es muy triste. No están honrando a Pablo, están honrando a Dios. Pablo le escribió a Tito. Y en el versículo 16 del capítulo 1 le dice, ve a Tito 1:16, que los cretenses, malas bestias, profesaban conocer a Dios, pero con sus hechos lo negaban. Y entonces los cretenses no podían glorificar a Dios, ni el testimonio de los cretenses llevaba a las personas a glorificar a Dios. Versículo 16, 1:16, profesan conocer a Dios, proclaman conocer a Dios, proclaman ser cristianos, pero con sus hechos, con su testimonio, con su estilo de vida lo niegan, siendo abominables y desobedientes e inútiles para cualquier obra buena. ¿Qué dice nuestro testimonio? ¿Honra y glorifica a Dios o somos como los cretenses? Negamos a Dios con nuestro estilo de vida. Profesan implica confesar. Para confesar tienes que conocer. Los cretenses conocían la palabra de Dios, declaraban la palabra de Dios, pero no vivían la palabra de Dios. El testimonio de Pablo es que él vivía la palabra de Dios. Y porque él vivía la palabra de Dios, y aunque no lo conocían, por lo que vivía, por el cambio manifiesto de su vida, glorificaban a Dios. A la luz de lo expuesto, debemos entender que el Evangelio no es saber quién es Cristo. Pablo sabía quién era y lo perseguía. El Evangelio no es ser religioso. Pablo fue un judío religioso, pero no era salvo. El Evangelio no es tener poder. Pablo tuvo la facilidad de acudir a las autoridades religiosas y obtener los permisos para perseguir a los cristianos y matarlos. El Evangelio es la gracia de Dios manifestada en la cruz. El poder del Evangelio es que Cristo con su gracia cambia el corazón de Pablo. Cristo dirigió ese corazón a someterse a Dios, a predicar el Evangelio con la misma fuerza y convicción con la que antes Pablo perseguía a Cristo. No cambió su fuerza, su ímpetu, pero ahora fue dirigido a glorificar a Dios. Pablo dejó todo, poder, autoridad, reconocimiento humano, por Cristo,
Fue liberado de la esclavitud de las tradiciones humanas religiosas al conocer la verdad, y la verdad lo hizo libre. Y a pesar de los sufrimientos que experimentó, siguió confiando en Cristo, obedeciendo su palabra al predicarla. Pablo se aferró a la verdad, no la cambió, no la modificó, la vivió, la compartió con la seguridad de que así honraba a su Salvador. Esa es la evidencia del poder transformador del Evangelio. El Evangelio es el poder de Dios para salvar, para arrebatar un alma de las manos de Satanás, para salvarla del infierno eterno, para consagrarla al servicio de Dios. El poder del Evangelio es comprender que la salvación lleva al creyente a cumplir los propósitos de Dios. El Evangelio es revelar al mundo que Cristo vive en el creyente, y por ello el creyente vive por y para reflejar a Cristo en toda su manera de vivir. Nosotros queremos reflejar a Cristo aquí en la iglesia. Hermanito, hermanita, sí, ya está. Con los diminutivos queremos ser más espirituales, ¿sí? Queremos revelar a Cristo en un evento evangelístico. No, hermanos. Debemos revelar a Cristo en todo lugar, en todo tiempo, ante toda persona, en nuestra casa. Como lo afirmó el puritano Thomas Goodwin, cuando el Espíritu Santo transforma el corazón del hombre, dirige los pensamientos, los pies, las manos, todo a Cristo. El poder del Evangelio es real y verdadero. No entendemos el actuar de Dios. ¿Cómo lo hace? ¿En qué momento transforma? En un abrir y cerrar de ojos, Pablo dejó de perseguir a Cristo, creyó en Cristo como Salvador, se sometió al señorío de Cristo y proclamó la verdad de Cristo. ¿Cómo? Sus acompañantes no vieron a nadie, escucharon la voz, pero ellos no fueron transformados. ¿En qué momento Dios cambió nuestra vida? Pero el Evangelio es claro, es real y verdadero. No sabemos cómo lo hace Dios, pero podemos ver la evidencia de la gracia, del poder de Dios. Quiero que vayas al Evangelio de Juan, capítulo 9. Se nos narra la historia del hombre que nació ciego, y los discípulos le preguntan a Cristo, ¿quién pecó, este o sus padres? Y Cristo le dijo, no es cuestión de pecado. Este hombre nació ciego para que Dios manifestara su gloria. Y Jesús sanó al ciego. Y la gente se sorprendió y fue a cuestionar al ciego. Ve Juan 9, versículo 8. Entonces los vecinos y los que antes lo habían visto que era mendigo decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Él es, decían unos. No, pero se parece a él, decían otros. Él decía, yo soy. Entonces le decían, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Él respondió, el hombre que se llama Jesús hizo barro, lo untó sobre mis ojos y me dijo, ve al estanque de Siloé y lávate. Así que fui, me lavé y recibí la vista. ¿Dónde está él?, le preguntaron, y él les dijo, no lo sé. Y después, versículo 13, lo llevaron ante los fariseos, las autoridades religiosas. Y era día de reposo el día en que Jesús hizo el barro y le abrió los ojos. Por eso los fariseos volvieron también a preguntarle cómo había recibido la vista. Y él les dijo, me puso barro sobre los ojos y me lavé y veo. Por eso algunos de los fariseos decían, este hombre no viene de Dios, porque no guarda el día de reposo. Pero otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer tales señales? Y había división entre ellos. Entonces preguntaron otra vez al ciego, ¿qué dices tú de él, ya que te abrió los ojos? Es un profeta, respondió. El ciego no sabía quién era Jesús. Pero los judíos no le creyeron que había sido ciego y que había recibido la vista. Y llamaron a sus padres. Y los padres le dijeron, ¿saben qué? Ya es adulto. Vayan y pregúntenle a él. Primero, ¿será o no será? Es el que estaba aquí sentado siempre pidiendo ahí, pero se parece o no se parece. Y él dice, yo soy. Y después con los religiosos, ¿sí? Y después con los padres.
¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿En qué momento era ciego y ahora ve? Versículo 24, por segunda vez los judíos llamaron al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios, nosotros sabemos que este hombre es un pecador. Entonces él les contestó, si es pecador no lo sé, una cosa sé, que yo era ciego y ahora veo. ¿Qué claridad? No sé quién es, se llama Jesús, hizo esto, me devolvió la vista. Si ustedes no lo conocen, yo tampoco. El ciego no tenía una gran teología, pero tenía la evidencia del amor, de la gracia, del poder de Dios. Era ciego y ahora veo. Su nombre es Jesús. El que me hizo ver es Jesús. Versículo 35, Jesús oyó decir que lo habían echado fuera y cuando lo encontró y le dijo, ¿crees tú en el Hijo del Hombre? Él le respondió, ¿y quién es, Señor, para que yo crea en él? Jesús le dijo, pues tú lo has visto y el que está hablando contigo, ese es. Él entonces dijo, creo, Señor, y lo adoró. Creo. Tú me hiciste ver, creo, y lo adoró. Los verbos están en presente. Lo adoró y lo siguió adorando. Y permaneció adorándolo. Y la adoración no es otra cosa que obediencia a Cristo. El hombre ciego no sabía cómo pudo ver, pero su verdad es que era ciego y ahora ya no lo era. Cristo había cambiado su manera de vivir con el milagro y después cambió su destino eterno con su gracia. Y este hombre dio testimonio de Cristo ante toda persona, dio testimonio de la transformación que Cristo había hecho en él. No tenía un conocimiento profundo de las Escrituras, no tenía una teología fuerte. Pero eso no fue obstáculo para proclamar que en Cristo hay salvación. La evidencia del poder del Evangelio es real, verdadera, objetiva e incuestionable. No es un conocimiento intelectual, sino fe viva, fe dinámica, fe obediente, fe que muestra la transformación del corazón para amar, conocer, comprender, obedecer y exaltar a Cristo. El poder del Evangelio lleva al genuino creyente a vivirlo, a mostrar la diferencia que Cristo hace en el corazón, a dar gloria a Dios por el perdón de los pecados, obedeciendo su palabra. Es mostrar a Cristo en nuestro hogar, en nuestro matrimonio, delante de nuestros hijos, fuera del hogar, en el trabajo, la escuela, en el transporte, en la iglesia. Es anunciar a todo el mundo que Cristo es mi pastor y yo su oveja. Ese es el poder del Evangelio. ¿Cómo le compartirías el Evangelio a una persona sorda? ¿Te has puesto a pensar? ¿Cómo le compartirías el Evangelio a una persona sorda? Con tu testimonio. Con tu testimonio. El mundo está sordo al Evangelio, pero pueden verlo en cada genuino creyente. Debemos mostrarles a Cristo con nuestro testimonio, a pesar de que seamos criticados, juzgados, rechazados. La mejor manera de defender la fe en Cristo es nuestro testimonio. Somos salvados para ser testigos y siervos del Salvador y glorificar a Dios. Ya no te defiendas con palabras, no van a entender. Y la Biblia dice que no discutamos en vanas palabrerías. Con tu testimonio. Inclusive Pedro se lo dice a la mujer creyente que tiene un marido incrédulo, sin palabra, con tu testimonio. Con tu testimonio. Qué importante es el testimonio. La mejor manera de defender la fe es vivir el Evangelio. Alguien dijo con mucha certeza, se puede discutir mucho de la Biblia, de doctrina, de las prácticas eclesiásticas, pero contra la evidencia de un corazón transformado por el poder del Evangelio, no hay argumento en contra. Dios nos salvó para que revelemos a Cristo, que nuestra vida revele a Cristo y honre y glorifique a Dios. Padre, te alabamos, te bendecimos y te damos gracias, Señor, por este testimonio de Pablo. Qué humildad para reconocer
lo que era. Qué valor para aceptar la gracia y qué convicción para vivir proclamando esa gracia en medio de tanta oposición y persecución que sufrió. Señor, tú nos llamaste a tener comunión contigo. Nos salvaste de ti mismo, de tu ira justa, de las consecuencias del pecado, que es la muerte espiritual y el destino eterno en el infierno. Pero tú cambias nuestros corazones para que mostremos tu gracia, para que vivamos tu evangelio, para que la gente vea a Cristo en nosotros, en nuestra manera de hablar, en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de tratarnos en familia, como matrimonios, como padres, como hijos, como hermanos en la iglesia. Tenemos que reflejar a aquel que mora en nosotros, el Espíritu de Cristo, que nos guía a la verdad para conocerla, amarla, comprenderla y ponerla en práctica. Señor, que nuestro testimonio hable más fuerte que nuestras palabras y que la gente que nos conozca pueda honrarte solo a ti por el cambio que tú has hecho en nuestras vidas. Es en el nombre de nuestro Salvador que te lo pedimos. Amén.